El día 12 de diciembre del año 2022, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, junto a su par de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, anunciaron la materialización del acuerdo alcanzado por los partidos políticos para iniciar un nuevo proceso constituyente. En este ciclo de podcast pretendo contarte de qué se trata este acuerdo por Chile, cuál va a ser el cronograma del nuevo proceso constituyente y qué dudas surgen respecto a este proceso, a sus 50 constituyentes electos y a la nominación de 24 expertos designados. Vamos a una pausa y comencemos a analizar el acuerdo por Chile. Hola, ¿cómo están? En la segunda parte del podcast vamos a seguir profundizando sobre este nuevo itinerario constitucional y la propuesta del Acuerdo por Chile, que pretende resolver la dificultad que se ha planteado en Chile con el rechazo a la primera propuesta de constitución, y ahora se plantea una propuesta originada en los partidos mayoritarios de representación en la Cámara de Diputados y en el Senado. Recordemos que el día lunes 12, los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara, Vlado Mirosevic, tras participar de un acuerdo donde participaron los partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, el Partido Comunes, el Partido Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, además de los movimientos Amarillos por Chile, Demócrata y UNIR, presentaron este acuerdo. Recordemos el itinerario para que sepamos efectivamente qué es lo que se debiera realizar durante los próximos meses. Esto siempre va a depender de las aprobaciones constitucionales y ya de algunos problemas que ha presentado para su desarrollo e implementación el servicio electoral. Bueno, la propuesta final de la nueva constitución debe ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio. El proyecto de reforma constitucional se ingresará a la brevedad. Se tiene que ingresar un proyecto de ley por moción parlamentaria que se presentará en la Cámara de Diputados y Diputadas y se solicitará al Ejecutivo discusión inmediata, de tal manera que la propuesta de calendarización sea factible. ¿Cuál es la propuesta? Que en enero del 2023 exista la instalación de la comisión de expertos. Recuerden que aquí va a haber una comisión de expertos que va a proponer un marco referencial para que puedan los concejales o consejeros constitucionales poder discutir esto. Recordemos que esta comisión de expertos está integrada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional y técnica o académica, que va a ser una comisión paritaria y van a ser elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, en una proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. ¿Qué misión tiene esta comisión de expertos? Esta comisión tiene como encargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional. Va a ser como una matriz. Las decisiones de la comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. Entonces, volvamos al calendario. En enero de 2023 se va a instalar esta comisión de expertos. En abril de 2023 vamos a tener elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. El 21 de mayo del 2023 vamos a tener la instalación del Consejo Constitucional y el 21 de octubre del 2023 se debiera entregar el proyecto de Constitución de la República de Chile para que, mediante un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio que se celebraría el 23 de noviembre de 2023, repito, 26 de noviembre de 2023, tengamos ese plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Pero, ¿qué pasa con ese calendario propuesto? El Servicio Electoral de Chile ya sacó una declaración y en él llamó a postergar en un mes el itinerario constitucional que fue acordado el lunes por los partidos políticos. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, especificó que la elección de consejeros podría efectuarse en mayo, mientras que el plebiscito de salida se podría correr para diciembre. ¿Por qué? Porque se necesita confeccionar el padrón y para aquello se requiere tiempo. Entonces, ya existe un problema técnico respecto a la calendarización propuesta por los partidos políticos a través de la Cámara de Diputados y el Senado. Porque efectivamente lo que no se quiere cumplir o lo que no se quiere que se vuelva a producir es un problema de coordinación. Entonces, ¿cuál es la idea?
correr este calendario un mes, fijándose en mayo la elección de consejeros, no en abril, y en diciembre el plebiscito salida y no en noviembre. ¿Qué señala Tagle? Dice textualmente: lo vemos un poco difícil cumplir el itinerario del acuerdo por los tiempos, porque confeccionar el padrón requiere tiempo porque hay procesos relevantes como la auditoría al padrón y el derecho a reclamo, que eso dura un mes cada uno. Claro, porque puede suceder que exista gente que se haya incorporado al nuevo padrón electoral, porque por ejemplo ahora ya asumió los 18 años, o porque las causales que tenían que les impedían votar lo posibilitan. Pero si hay una persona que en el padrón no aparece, o los partidos estiman que hay un problema en el padrón, tienen derecho a reclamar contra ese padrón, y para eso requieren un mes. También dice Tagle que suprimir esos procesos, es decir, suprimir los procesos de reclamo, le va a quitar legitimación a las elecciones, porque los padrones no van a tener todas las garantías que hoy tienen, y ese periodo regularmente de 120 días. Además, porque la población puede cambiar de domicilio y ver si con el método de georreferencia le conviene el acercamiento a los locales. Y eso es una situación que se logró evitar en gran parte, pero siempre existe el reclamo en las elecciones en Chile de que los locales de votación quedan muy alejados del lugar donde uno tiene un domicilio, que tiene dos posibilidades. Uno, que los datos que yo entregué de mi domicilio fueron antiguos o no fueron fidedignos. Por ejemplo, hay gente que da otra dirección para no perder algunos beneficios sociales. Recuerdo yo gente que, por ejemplo, para tener algunos beneficios de subsidios, daba el domicilio de un familiar que vivía en una zona más precaria cuando ellos vivían en otro sector, pero sucede que después, cuando vienen las elecciones y se produce el cruzamiento de las direcciones, efectivamente tuvo que ir a votar a ese lugar. Más aún con la gente que se ha movilizado producto de la pandemia en los trabajos, que quiere votar, pero se encuentra a distancias que le impiden el poder votar. Y sumado a los adultos mayores que efectivamente tienen dificultades a veces, que consideraban que no era tan lejos el local, pero por sus problemas de movilidad lo van a tener. Entonces ya tenemos una primera dificultad, que es que el Servicio Electoral de Chile, el organismo técnico encargado de ejecutar las elecciones, está diciendo que no alcanza con el tiempo que hay. Pero recordemos entonces el itinerario. En enero de 2023, instalación de la comisión de expertos. En abril del 2023, elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio. Ya el CERVEL dice que no puede ser en abril, que tiene que ser en mayo. El 21 de mayo, la instalación del Consejo Constitucional. Si se acoge lo que dice el CERVEL, supongo que esto se va a correr. El 21 de octubre de 2023 se entregará el proyecto de Constitución de la República de Chile, pero como la elección sería en mayo, si se acepta la propuesta del CERVEL, esto ya no sería en octubre, sería en noviembre. Y el 26 de noviembre sería el plebiscito ratificatorio, pero si se acepta lo del CERVEL, hay que postergarlo una semana más. Entonces ya tenemos algunos problemas con la calendarización del plebiscito ratificatorio o itinerario constitucional. Para ir concluyendo el podcast, hay que tener algunos conceptos en claro, porque ya no vamos a tener una convención constitucional, sino vamos a tener un consejo constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestos por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a personas independientes. Vamos a tener una comisión experta. Esa comisión experta estará conformada por 24 personas. Ya se ha dicho que tienen que ser de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica. Va a ser paritaria, elegidos estos 24, 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado. Por eso se habla de que hay un control político de los partidos políticos con representación parlamentaria de este itinerario y de esta propuesta constitucional. Y vamos a tener una comisión técnico de admisibilidad. Esto está compuesto por 14 personas que son juristas de destacada trayectoria profesional y académico, que serán elegidos por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con 4/7 de los miembros en ejercicio. ¿Qué va a hacer este comité técnico de admisibilidad? Él tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta o en el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. Porque lo que no les he dicho, y ustedes tienen que haber visto, es que en el acuerdo presentado por los partidos políticos, este acuerdo por Chile, hay límites respecto a qué se va a poder tratar en la Constitución. Lo que era la hoja en blanco en el proceso anterior, que se discutía porque había márgenes que no podían romperse según un importante sector, y otros señalaban que no, que se tenía que discutir cualquier situación en la nueva Constitución porque era una hoja en blanco. Ahora está delimitado
para impedir en cierta medida que puedan haber innovaciones como las que se produjeron en la propuesta anterior. Por ejemplo, el Estado plurinacional ya no tendría cabida por los marcos que está poniendo este nuevo acuerdo. Veamos cuáles son esos marcos antes de concluir. Veamos cuáles son algunas de esas bases constitucionales. Las vamos a profundizar en el próximo capítulo del podcast, pero en líneas generales son las siguientes. Primero, que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. Segundo, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Esto varía respecto a la propuesta constitucional anterior. También hay referencia, por ejemplo, a los emblemas nacionales de Chile, que son la bandera, el escudo y el himno nacional. Es decir, no se podrían eliminar como emblemas. Acuérdense que hubo una discusión respecto a que se señalaba que los convencionales habían propuesto la eliminación de la bandera, por ejemplo, o del himno nacional. También queda delimitado los tres poderes separados independientes entre sí, que son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo bicameral. Se resuelve ese problema que tenía el poder judicial porque no iba a ser independiente, iba a tener un consejo que lo iba a supervigilar, que era una discusión que planteaba el poder judicial frente a los reparos a la propuesta convencional anterior. También señala que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: el Banco Central, la Justicia Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Ahí también habían variaciones respecto a la propuesta anterior. Y así hay un conjunto de límites que van a poder tener estos consejeros constitucionales en la propuesta. Es decir, no van a poder traspasar estos límites. Como por ejemplo, recordemos uno que es muy importante, que señala que Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad. Es decir, ese ya va a ser un límite. También es que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Entonces vamos a tener algunos límites que vamos a ir revisando en el próximo podcast. Así que recuerden, el itinerario constitucional que vamos a tener para el presente proceso de la nueva constitución en Chile ya tiene una dificultad, que es que el CERVEL dice que no alcanza los plazos que se han estimado y por lo tanto habría un retraso de esta propuesta que han hecho los partidos políticos, el denominado Acuerdo por Chile. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado el post. No olviden comentar tanto en YouTube como en Spotify y espero que les haya gustado. Denos like, así que nos vemos en otro día con este análisis de la propuesta constitucional para una nueva constitución en Chile.